La selección mexicana es una selección comodina. Así lo describió un periodista argentino en alguno de tantos mundiales que he tenido la fortuna de cubrir. Y esto, me decía, porque ustedes califican aunque no quieran. Claro, de hecho, ha habido mundiales a los que no calificamos. La zona de CONCACAF es una zona fácil, dominante, quizá lo fue. Hoy se ha complicado. Pero al final del camino los sudamericanos padecen y dicen que ir a un mundial es cosa de niños comparada con la eliminatoria sudamericana. Los europeos podrían decir lo mismo. Hoy platicaremos con historiadores, los que tienen en la mano los datos, que nos comentará de dónde surgió el uniforme. ¿Es Hugo Sánchez el mejor jugador mexicano de todos los tiempos? ¿Pero qué pasó con él en la selección? ¿Rafa Márquez y su jerarquía? ¿Qué más podríamos pensar? En todo caso, los jugadores históricos, los jugadores con récords y a final de cuentas, ¿en dónde es? En donde la selección mexicana de fútbol da el paso para calificar a todos los mundiales en la primera ronda. De esto y más, si le parece, en un momento con los historiadores del fútbol aquí en Palco a Debate. Y bueno, como se habrá usted dado cuenta, y si no, se lo digo, aquí estamos en esto que es parte de nuestra escenografía, esto que llamamos el loop, dando vueltas, que nos acompaña en todos los programas. Bueno, pues arrancamos el día de hoy formalmente nuestra cobertura Rusia 2018. Algunos programas previos a la Copa del Mundo y los programas que haremos desde Rusia para ustedes. Y le invitamos a que nos sigan acompañando, a consolidar el favor de su atención, no necesariamente las anotaciones, no necesariamente la resultaditis, eso se lo dejamos a otros. Vamos a vivir el Mundial en la dimensión, al estilo de Canal 11, en Palco a Debate. Así que hoy arrancamos formalmente nuestra aventura Rusia 2018. Y bueno, pues hoy, como comentábamos hace un momento, vamos con nuestros compañeros historiadores, esa especie rara, algunos dicen especie en extinción, que a pesar de las trabas de la Federación Mexicana de Fútbol y a pesar de las indiferencias de todos los equipos del fútbol mexicano, ellos mantienen viva la historia del fútbol mexicano. Lo veíamos en el programa anterior, que por cierto le agradecemos muchísimo su atención, su preferencia y sus respuestas a ese programa. Hoy, nuestros compañeros historiadores estaremos platicando con ellos y nos sorprenderán seguramente con datos, con historia, con estadísticas y más allá de lo que usted ha visto por ahí, de la selección mexicana y algunos otros más en esta aventura mexicana rumbo a la Copa del Mundo o en las Copas del Mundo. Así que quiero presentar, si le parece, a nuestros compañeros el día de hoy. Enrique Ballesteros, periodista, muy ligado al Deportivo Toluca. Tienes un programa muy importante ahí en Televisión Toluca. En fin, te agradezco muchísimo y pues a ver. Agradecido yo estoy contigo, mi querido Alfredo, de estar aquí en Palco a Debate. Es un honor. Y pues sí, la historia busca caminos y a veces se encuentra por dónde salir. Y si no, ahí está. El chiste es tocarle a la puerta de cada uno de sus protagonistas y encuentras historias maravillosas. Pero Carlos Calderón, una vez más, historiador deportivo, te agradezco muchísimo que formemos parte otra vez de este panel de la historia. Ahora sí que no la verdadera historia, la historia que no conocemos por la indiferencia de nuestro fútbol, sin historia y sin memoria. Carlos. Un gusto estar aquí de nueva cuenta y además con un tema muy interesante. Hablar de la selección mexicana en Copas del Mundo es algo único porque México tiene varios datos muy importantes que ya los hablaremos, ya los platicaremos en cada Copa del Mundo a la que asiste. Y bueno, pues Toño Echeverría, con quien he trabajado muchísimo durante muchos años, historiador también así puntual, tiene los datos y las estadísticas como los demás compañeros, que no me imaginaría que los tendrías, y los sigue guardando, y se sigue preocupando, y sigue, en fin. Pues Toño, pues una vez más, bienvenido a este que será el tema de ustedes, el tema de los historiadores. Al contrario, mucho gusto en estar aquí, también compartiendo la mesa con mis compañeros aquí, y hablar de las elecciones, recordar historias de la época romántica del fútbol mexicano, en donde realmente había unos héroes a los que debería levantarse un monumento, porque gracias a
aquellos que empezaron estas historias en las Copas del Mundo, hoy vemos lo que hay del fútbol mexicano y cómo llega a una Copa del Mundo habiendo estos antecedentes. Bueno, si le parece, mi papá tuvo la fortuna, mi papá, que seguramente está viendo este programa allá donde esté, se fue, mi mamá peruana, hija de irlandeses, en fin, todas esas mezclas. Mi papá llevó a mi mamá al Perú, la dejó con la familia y se fue a Chile en 1962. Y fue toda una aventura por la que ustedes serían felices con esas revistas y eso que me trajo mi papá de allá de Chile 62. Pero mi pregunta sería, de acuerdo a lo que él platicaba. Él me decía, cuando le hicimos el primer punto, 1958, cuando hicimos el primer punto contra País de Gales con ese gol de Jaime Belmonte, fuimos al aeropuerto a recibirlos. A ver, pónganlo en el contexto de ahora. Me platicaba mi papá de eso, ¿no? Si hoy hacemos un punto y nos eliminan, nadie va a ir al aeropuerto. Ni siquiera los jugadores van a regresar al aeropuerto, van a regresar cada uno por su lado. Carlos, ¿implica esto un desarrollo de nosotros de conformarnos con la mediocridad de un punto en un contexto de Copa del Mundo, de anotar un gol en esa Copa del Mundo? ¿Implica que nosotros también ya evolucionamos o que el fútbol mexicano ya evolucionó? ¿Qué implica para ti si comparamos eso de esos que fueron en 1958 a recibirlos como héroes por un punto? Mira, tiene mucho que ver, y tendremos que irnos más atrás, en este contexto histórico de lo que no había hecho la selección mexicana en los mundiales anteriores. Por ejemplo, en 1930 se juegan 3 partidos, se pierden los 3, se reciben 13 goles. 1934 México va, pero no va. Vamos a hablar por qué. Porque deciden que juegue su último partido eliminatorio contra Estados Unidos en Roma para inaugurar el estadio fascista y resulta que México pierde 4-2 y no juega la Copa del Mundo. Perdón que te interrumpa, ¿es ese mismo mundial en donde Estados Unidos a quién le gana? ¿A Inglaterra? No, ese es el de Brasil. Ese es el de Brasil. 50. Ok, bueno, ya ves, por eso trajimos a los historiadores. Entonces continúas con esto. Para 1938 decide no ir y viene la Segunda Guerra Mundial. Mundial del 50, a México le toca de nuevo abrir la Copa del Mundo, tal como le había ocurrido en 1930, y vuelve a perder. No tenemos un solo punto, no tenemos más que goleadas. Entonces, cuando logra tener su primer punto en 1958, después de haber perdido 9 partidos de Copa del Mundo consecutivos, pues claro que era motivo para celebrar ese único gol que se anotó en el 58. A ver, Enrique, tú vives muy ligado al fútbol de hoy, a un proyecto exitoso que tiene una historia. Vaya, si algún equipo en México tiene historia que presumir es Toluca, y tiene la memoria afortunada gracias a que el presidente y dueño del equipo de Toluca, don Valentín Díaz Morodo, un gran amigo, sobre todo un gran amigo, se ha preocupado él por tenerlo. Si tú ves ese contexto, que la misma pregunta, ¿cómo lo colocas? ¿Como que hemos evolucionado como fútbol y como afición? ¿O Sí, se ha evolucionado, es un proceso natural y es un proceso que también, como bien es un espejo el fútbol de algunas partes de la historia de México, también podemos reflejar cada capítulo de la historia nacional. Y además, en la cuestión romántica con la que se abrió el programa, también es encontrar esos héroes y encontrar el trabajo periodístico con un tinte de mito muy importante. Yo tuve la gran fortuna de conocer al señor Belmonte y de irle a hacer una sola pregunta. A usted le dicen el héroe de Solna. ¿Usted es un héroe? Y que tire el mito, Alfredo. Dijo, yo no soy un héroe. No me acuerdo ni cómo fue el gol. Yo me levanté, me pegó en la nuca y entró. Pero yo no soy un héroe. El contexto era Irapuato, un pequeño negocio de deportes, un hombre muy humilde, un hombre muy sencillo, en donde el tinte heroico no existía en lo absoluto. Dicen por ahí los colegas argentinos que ojalá que la verdad no mate la nota. Y bueno, aquí encontramos la verdad y yo salí de esa tienda de deportes con el concepto del señor Belmonte, no de héroe, más arriba de lo que fue, porque verdaderamente pues, son hombres que dejaron un instante de su vida en 90 minutos, Alfredo, y eso es lo que yo siempre rescato del fútbol. Van a dejar instantes de vida que no van a recuperar porque la vida del futbolista es muy breve. vamos tirando mitos? A ver,
¿El origen del fútbol, del uniforme del equipo mexicano es verde, blanco y colorado? No, no, el origen del uniforme de México es rojo. Con ese uniforme asiste al Mundial de 1930 y creo que también a la Olimpiada de Ámsterdam de 1928. El verde realmente a nivel de Copa del Mundo se instituye, se implanta en el 58, cuando, y Carlos me hacía la aclaración hace unos días, de que fue en el 56, en el torneo panamericano en Ciudad Universitaria, donde por primera vez utiliza México el uniforme verde. Después lo estuvo combinando con un uniforme guinda con azul, así juega en Londres 66, juega también con un uniforme en Argentina 78 medio psicodélico, blanco con unas rayas rojas y un pantalón verde. Y así nos fue. Y así nos fue. Nos fue, pero como en feria. Y ¿no? después sacó un uniforme así como con plumas de águila, también muy, muy sofisticado, muy... A mí no me gustaba, pero en fin. El verde ha sido el que es el tradicional, aunque últimamente ha sido tomado un verde con diferentes tonalidades, ¿no? Pero quiere decir que entonces de origen no es el verde. ¿Qué tenemos que ver si es que hablamos de colores nacionales? La naranja mecánica tiene que ver con la casa de Orange, que tiene que ver con la tradición y el reino de Holanda, ¿sí? Inglaterra, su uniforme blanco con negro, es decir, casi todos tienen que ver algo con sus colores nacionales. Excepto Italia, ¿eh? Italia, Es azul. azul, pero que no lo cambien porque siempre no. es el mejor uniforme de todos, el más bonito. ¿Qué tenemos que ver? ¿De dónde surge entonces el guinda con negro, con medias negras, que se usó en México 70 jugando contra Italia en la Bombonera? ¿Qué tiene que ver eso? Mira, ahí por ejemplo, lo que ocurre, hay varias versiones. Una de las que más se manejan es que los jugadores decidieron utilizar ese color porque les dieron a escoger entre dos telas y la que más les gustó fue esa. El pantaloncillo lo hicieron oscuro y la playera guinda en tonalidad más roja, pero nunca se pensó utilizar los colores de la bandera porque en su momento se decía que no se debían de ocupar para un evento deportivo y por eso no se ocupó ni el verde, ni el blanco, ni el rojo como tal. Entonces parece ser que es el motivo, el que los mismos jugadores hayan decidido utilizar porque es el color que más les gustó entre dos o tres que les dieron a... O sea, tiramos mitos. Yo, platicando con mi buen amigo Bora Milutinovic, el Trotamundos, hay que recordar que Bora dirige a la selección de Costa Rica, que cuando califica a la selección de Costa Rica, porque nosotros no fuimos y porque Estados Unidos tenía que ir a fuerza en Italia 90, él platica esto, y perdón que me extienda, dice Bora, quizá ustedes conozcan más de esto, pero me lo platicó en un café y con ese acercamiento que tiene Bora con algunos de nosotros, ese privilegio. Dice, lo primero que yo le pedí a la Federación de Costa Rica fue, los quiero llevar a Europa como de turistas, para que se quiten esto de no hemos ido a Europa, porque la gran mayoría no había ni siquiera, nunca soñaban con ir a Europa. Cuando llega a Europa se los lleva como turistas en distintas ciudades y así las fotos, las cosas, tal. Y dice, cuando sentí que ya se habían relajado, cuando sentí que ya estaban ahí, ve que su primer partido es en Turín y entonces decide él, una de las razones que él no me dijo si sí o si no, es que él, al no ser costarricense, no sentía la obligatoriedad de utilizar o la obligación de utilizar los colores tradicionales de la selección de Costa Rica, que tienen que ver con su bandera. Y entonces él dice, estoy en Turén, voy a jugar contra todos, me van a meter 24 goles en cada partido, según ellos, y decide utilizar el uniforme de la Juventus de Turín. Uniforme exactamente el de la Juventus. Y va a una casa de deportes y compran el uniforme, ni le preguntan a nadie, lo ponen como su segundo uniforme, y al momento de salir al campo ya los estaban aplaudiendo. Es decir, ahí rompes todas las tradiciones y todo. Hablando de romper, tenemos que ir a un corte, pero ahorita platicamos de eso. Regresamos. Y bueno, pues ya el tema es que Bora utilizó esa táctica que le resultó como maestro, porque
entendió perfectamente la idiosincrasia, respetó, como Bora respeta, como dice yo respeto, respetó a los jugadores de Costa Rica, entendió sus limitaciones culturales inclusive, de educación también, los llevó a pasear y después se dio cuenta cómo podía tener el apoyo del público para un equipo absolutamente desconocido y lo logró. En base al uniforme, por eso me refería yo al tema del uniforme. Y bueno, pues yo me brincaría más a otras cosas, a menos que tengan algo más que comentar, porque tenemos mucho que ver. Sí, como dato curioso del uniforme, que ha ocurrido en varias ocasiones con diferentes selecciones, a México le tocó en el Mundial de 1950, partido contra Suiza, salen los dos equipos a la cancha vistiendo el mismo uniforme. A ver, espera un ratito. ¿El árbitro no se dio cuenta en los vestidores? ¿Salieron los dos vestidos de rojo? Vestidos de rojo. Que es el uniforme suizo tradicional. Sí, sí. Que además Suiza sí tenía segundo uniforme, México solamente ese. Se echan un volado, México gana para que Suiza pueda cambiar el uniforme, pero bueno, como a corteses nadie nos gana, México dijo, no, como creen, nosotros podemos cambiar el uniforme, ustedes no se preocupen, pero no llevaban otro, y entonces tienen que elegir el uniforme del Gremio de Porto Alegre, el lugar donde entrenaban además, y juegan con este uniforme azul con negro y blanco, y con ese uniforme Horacio Casarín anota un gol, uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano, que anota su único gol en Copas del Mundo, no lo hace con la playera de la selección nacional. A ver, leyenda urbana, pero ustedes me lo aclararán. México 1970, el gran triunfo del deporte mexicano, tener en 2 años México 68 y México 70, en esa inercia del gran presidente deportista don Adolfo López Mateos, en esa inercia. México juega sus 3 partidos, el empate a 0 aquel bajo un calor impresionante en el Estadio Azteca, yo tuve fortuna de estar ahí. Después viene aquel partido contra El Salvador y que si el penalti, que si no era, que si venía, qué tal, bueno, ahí estamos, contra Bélgica, y resulta que empatamos con los rusos, con los soviéticos entonces, empatamos el primer lugar del grupo. Y al no haber criterios de desempate muy claros, venía un sorteo, por eso díganme ustedes que conocen. Y don Guillermo Cañedo, quien también es gran personaje del fútbol mexicano, por esa, me acordé ahorita, por esa siempre cortesía de nosotros los mexicanos, le dijo, ustedes quédense en el Azteca, que nosotros nos vamos, en este caso a la Bombonera. Y después le dijeron, no sé cómo le han dicho alguna palabra que no puedo mencionar ahorita, don Guillermo, nos toca Italia, pero el mal ya estaba hecho, ¿cierto? Yo también lo considero que es leyenda urbana porque sí se realizó un sorteo y en realidad buscaban que México se quedara en el Estadio Azteca y finalmente cuando se dan cuenta que con el sorteo tiene que salir la selección, todavía se trató de arreglar de alguna forma en el que se hiciera ese cambio y que se fuera a la Unión Soviética, pero no se pudo. Ya el mal estaba hecho y la selección tuvo que viajar a Toluca. Además, a jugar con el uniforme con el guinda y azul. También otra de las historias que se había pronosticado después de años de revuelta, el 68 y las consecuencias, que no se quería tener un tumulto en la Ciudad de México en caso de que México avanzara a la siguiente etapa del Mundial. Eso está documentado, ¿lo tienes tú? No, hay informes que se han publicado de diversas maneras, en donde se decía que el plan era no centralizar las cosas en México, sacar a la selección por cualquier asunto, y Toluca era la mejor opción. Y recordemos que el Mundial del 70 era 1 año y medio, no se reunía todavía 2 años después del tema de Tlatelolco, al final de cuentas, ¿no? O de los Juegos Olímpicos que fueron en octubre. Hay otra anécdota con respecto a ese mundial. En el partido inaugural contra Rusia, 12 del día, un sol implacable, los soviéticos salen a los himnos y si ustedes recordarán, terminando los himnos, los soviéticos se regresan al vestidor porque los titulares son los que estaban en el vestidor. Los suplentes salieron a aguantar el clima. A ver, Toño. Eso te lo creería yo con los chinos, ¿no? Digo, porque no te das cuenta, con todo respeto, ¿no? Que no te das cuenta. Bueno, entonces se fueron los suplentes. Sí, porque dijeron, con este sol, quédense en el vestidor. En toda la ceremonia.
toda la Y ceremonia. los nuestros sí se pasan, No, se sí, pasan ahí estaban, toda la estaban. ceremonia. Sí. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Me regreso 4 años. La selección mexicana de fútbol, y esto yo lo recuerdo siendo niño, la selección mexicana de fútbol está por nombrar a sus jugadores y había un gran portero, el portero de la mala suerte, Jorge Morelos. Yo salí de mascota con Jorge Morelos y desde ahí fue mi ídolo. Y además un porterazo. Después tuve oportunidad de platicar con él. Por cierto, su hija, una gran y destacadísima bailarina. Punta de lanza en Europa. Uno de los grandes orgullos, ¿estás de acuerdo? En la cultura mexicana. Y bueno, y Jorge Morelos lo atropellan meses antes, un par de meses antes. Y por eso se cuela Antonio Carvajal, porque era Nacho Calderón el portero titular. Y yo recuerdo ese escenario. El que Nacho Treyes haya decidido que Toño Carvajal parara en el último partido, cuando ya estaba definido que no calificábamos, ¿ustedes lo toman como es para que Toño cumpla sus 5 mundiales? ¿O es qué es desde el punto de vista de ustedes? Mira, yo platicando con Nacho Treyes, le hacía la misma pregunta, y él me decía que no, que él ya tenía pensado que Antonio Carvajal, si lo llevaba, no lo iba a dejar en la banca porque era una figura que le había dado mucho a México. Y ya él tenía pensado que el último partido de la primera ronda lo iba a parar contra Uruguay Carvajal. ¿Ustedes consideran el cambio generacional que ya después se hizo recurrente en el fútbol mexicano, digamos el fútbol moderno, comienza con la selección del 66, de 1966, la de Nacho Calderón, Aarón Padilla, Luis Regueiro, aquella selección que Chava Reyes todavía, o sea, todavía era el campeonísimo, pero ya estaban, Enrique Borja, por supuesto. ¿Lo consideran ustedes así? Porque después como que el fútbol ya fue más predecible, menos romanticón y más profesional. Bueno, si te fijas, a partir del Mundial del 66 es cuando la televisión hace el boom Claro. de las Copas del Mundo. Esa selección del 66 de México, Treyes hace una amalgama perfectamente equilibrada entre jugadores veteranos y jugadores nuevos. Se lleva 5 jugadores de Pumas que apenas tenían 3 años en primera división y lo amalgama perfectamente bien. Pero la televisión influye muchísimo para que el boom mundial, porque no solamente en México, se destapa y llega a la evolución a la que hoy en día estamos presenciando. Volviendo al tema principal. Perdón, te voy a ver, don Fernando Marcos, que figura polémica, para algunos su maestro, para mí, yo le aprendí mucho a no tener muchas mañas, pero bueno, se lo dije a don Fernando y bueno, pues lo entenderá. Yo recuerdo a don Fernando narrando eso al estilo de como hoy narran los argentinos que entonces no han evolucionado. No la vayas a fallar, por favor, no la falles, métela esto. O sea, narrando de este lado. Sí. Porque a partir del 70, ya con otro grupo de narradores, incluido Ángel Fernández, maravilloso, extraordinario, Luengas, todos ellos, ya se narraba como más objetivo, tratando de ser más objetivo. Aunque los argentinos siguen diciendo, cuando pierde el River, nos ganaron, no tal. Pero yo recuerdo esa parte también en nuestro... Por eso te digo, esa o la del gol que nos mete España en el 62, ¿cómo solo a nosotros? Decían, esa era la narración muy localista, ¿no? Y Pero acababas llorando. Es que tantos los comentaristas como el público, como todo el mundo empezó a aprender de fútbol. Claro. Es decir, se dejó de ser localista para que el panorama se abriera y ya no se hablara en primera persona, sino en función del fútbol. Además es la naturaleza, el sistema de competencia de una Copa del Mundo está basado en el sistema de competencia de naciones. Entonces es prácticamente imposible que un narrador no ponga el corazón por delante. Y si me acuerdo, yo no había nacido aún en ese momento, escuchar a don Fernando pues sí era apasionante. Y después me acuerdo ver algún video de los alemanes narrando en el 74 y Dios santo, lagunas de silencio absolutas. Lagunas, que así lo copió José Ramón en algún momento, no hablaba. Sí, efectivamente, narrador, ya tendríamos que meternos a esto, pero narrador, yo sería más equilibrado entre narrador-comentarista en la escuela de Raúl Orbañanos en todo caso, pero regresemos a este tema de la... Yo recuerdo bien, pues en el caso de don Fernando,
Después platicar una anécdota rápida. Don Fernando Marcos, Raúl Orbañanos y yo cenando en Corea en los Juegos Olímpicos. Y llega don Fernando y nos dice, yo, 1948, Mariles, el general Mariles y su caballo Arete, cuando va saliendo yo para la BBC de Londres, yo le decía, se la creo, ¿no? Dejo la de Arete, bajo y le digo, Humberto, sí, si pasas perfecto, tienes la medalla. Ahí él se dio cuenta que tenía la medalla de oro. Bueno, don Fernando, tiene usted razón. Pero Digo, ¿qué le puedo decir? Y luego decía, subo y me tocó narrar esa medalla para la BBC de Londres. Entonces le dije, bueno, don Fernando, ya murió el general Mariles. No me diga eso, Alfredo, que está usted dudando. Y le dice Raúl Orbañanos con ese, que le envió un saludo, que ese desparpajo. Y ya se murió el caballo también, don Fernando. Esa era la anécdota. Pero bueno, regreso a las selecciones nacionales. Regreso a este tema. Del 66 al 70, bueno, el 70 ya está la televisión a color, pero del 66 al 70 es como esa transformación. Estoy de acuerdo contigo en el tema de la televisión. Ya empezamos a ver que nuestro fútbol es más consistente, ya más jugadores viven de jugar al fútbol y entonces comenzamos a ver como ya los cambios y recambios más lógicos y obviamente empieza todo el movimiento de entrenadores, que si este sí, que si este no. Hasta el 70, ¿por qué Nacho Treyes no fue el entrenador en el 70, en 1970? Cuando era el entrenador de moda, era el entrenador consistente, era el discípulo de López Herranz, ¿era? Sí, estuvo con Antonio López Herranz. Sí. Yo creo que obedeció a una gira previa que se hizo por Sudamérica. Bueno, está el antecedente de la Olimpiada, que fue un fracaso. De los Juegos Olímpicos del 68, que perdemos la medalla de bronce. Primero perdemos en Guadalajara con Bulgaria y luego la medalla de bronce con Japón. Con un tal Yamamoto que nos metió no sé cuántos goles y todavía se vendían cojines en el estadio. La cojiniza Nacho Treyes fue tremenda. Y antes del Mundial hay una gira, creo que a Sudamérica, y le va mal. Y entonces lo corre, ¿no? No, hay dos giras, una a Europa y una a Sudamérica. Y Treyes se va a la gira de Europa y le hace ver a la federación que no espere buenos resultados porque los lleva en una época en la que hay nieve, hay frío, y la gira a Sudamérica, que es más, hay más calor, la lleva el equipo Cárdenas. A Nacho Treyes le va muy mal en la gira a Europa y a Cárdenas le va muy bien en la gira a Sudamérica, que inclusive se le gana a Brasil. Es el triunfo en Maracaná. Exactamente. Bueno, con eso los dejamos, regresamos. Estamos en ¿Cuál fue la gira en la que Inglaterra nos mete 8 goles y que era Toño Mota el portero chaparrito, que después era el líder del sindicato, honor a quien honor merece, y por eso lo borran del fútbol mexicano, pero él era el verdadero líder? Fue en 1961, previo al Mundial del 62. Okay. México hace una gira a Holanda, donde gana, juega contra Checoslovaquia también y contra Inglaterra. Y en el 8-0, Nacho Treyes aprendió mucho de lo que iba a hacer en el Mundial del 66, precisamente jugando contra Inglaterra, en donde dijo, jugar aquí en un Mundial en Wembley contra Inglaterra, un 8-0 no me lo voy a tragar. Y por esto, ahí se deberá, Carlos, Enrique, el que casi metió hasta el camión atrás en el partido contra Inglaterra, que todo el mundo criticaba esto, pero al final de cuentas... Pues sí, fue un movimiento táctico a final de cuentas. Mira, yo platiqué, comentábamos antes del programa, yo platiqué con Nacho Treyes una vez que tuve oportunidad de platicar con él. Le dije, oiga, don Nacho, yo lo he defendido mucho, pero deme argumentos. ¿Qué pasó ahí? Y me dice, si usted se fija en la alineación contra Francia, que fue el partido anterior, y el siguiente contra Inglaterra, hice 2 cambios nada más. Y lo que formé es una línea de 4 en la media, un enlace, una punta y 4 defensas atrás, como se está jugando actualmente. Como no había la costumbre en México de jugar así, porque se jugaba un 4-2-4 con 4 atacantes y aquí dijeron nada más hay uno, echaron el camión para atrás. No, fue un sistema estratégico que diseñó Treyes para no ser goleado en un mundial frente al país sede. Como ahí vamos ya en la segunda parte del programa, van las preguntas más rápidas. Eso es tira la leyenda urbana, que yo tenía la idea de esto.
que ocurría así. Viene después la tragedia de no calificar, cuando prácticamente que los argentinos decían es que México tiene el boleto armado. México, para ir a Chile en 1962, y ya quiero venir para más cerca, gana lo que era el área, lo que le habían obligado a hacer, y todavía te obligan a jugar contra Paraguay porque los chilenos decían a México no lo va a ir a ver nadie, ¿sí? Fue un partido que gana 1-0 aquí en Ciudad Universitaria. 1-0 con gol de Chavarreyes. Y 0-0 allá. Y 0-0 allá, y ahí Asunción. tronamos. Que los grandes ausentes del Mundial de Chile 62 fueron Argentina, que Perú lo elimina, y después Paraguay. y Paraguay, por este lado. Me brinco para acá. La selección del 86 va a defender un Mundial en casa que no esperábamos. Digamos, nuestro fútbol estaba trabajando en el 85 cuando decide Colombia no poder con un Mundial. Nos toca a nosotros y es aquella famosa frase de ¿Bote de pintura? con un bote de pintura y unas brochas vamos a hacer el Mundial, ¿no? Pero realmente fue un Mundial muy exitoso. ¿Qué nos puedes platicar de estas previas? ¿Cómo es? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué el equipo mexicano? ¿Por qué se conformó de esta manera? Bueno, esto es muy interesante de cómo consigue México el Mundial, porque cuando Colombia renuncia, está entre dárselo a México, entre dárselo a Estados Unidos, y hay un hecho que marca el por qué México se quedó con la sede. En Suiza se hace una junta donde le dan 15 minutos al grupo que va encabezado además por Pelé para que digan por qué puede organizar Estados Unidos el Mundial, y otro donde va Guillermo Cañedo por México para ver por qué México lo va a organizar. Y ahí resulta que uno de los enviados por Estados Unidos, un político muy famoso y que además estaba envuelto en el caso. Henry Kissinger, Henry Kissinger estaba envuelto. el gran secretario de Estado de Richard Nixon. Exacto. Él era el principal, digamos, el que estaba encargado por Estados Unidos. Aficionadísimo al fútbol. Aficionadísimo. Y Guillermo Cañedo le dice a la prensa internacional que va a ir, porque él iba a entrar por la puerta de atrás para que no lo cuestionaran por este caso, y manda a la prensa para que llegue por la puerta de atrás y lo detienen. Entonces México aprovecha que Estados Unidos entraba primero, y como pasa el tiempo y no pueden hablar, pues el único que habla es Pelé, y él no tiene con qué defenderlo. Era un gran futbolista, pero no tiene con qué defender a los Estados Unidos, y México da una exposición muy buena en los 15 minutos que tenía para poder lograr que México... Vámonos a la cancha, si les parece, ¿no? Ya visto eso. Un gran personaje del fútbol mexicano, pero con el fútbol sin memoria que tenemos, poca gente o nadie le da el lugar que tiene, que es el ingeniero Aguilar Álvarez. Este hombre que hizo de Pumas la tradición, que hizo de Pumas la garra de Pumas, y que al encargarse de la selección mexicana de fútbol, lo transformó en un giro de 180 grados y lo exponenció. ¿Estamos de acuerdo en eso? Correcto. Okay. 1986, pues era obvio que el ingeniero Aguilar Álvarez colocara a Bora Milutinovic, un hombre muy cercano a él, tanto desde jugador como después como técnico. Esto generó un resquemor porque había otros técnicos que levantaban la mano. O sea, no es de ahora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Platicamos de eso? Pues era Treyes. Planteó el cambiarse el apellido a Treyesovsky para que lo tomaran en cuenta. Pero sí venía un proyecto y venía un reflejo de una nación también que estaba cambiando de época, cambiando de generación, y la columna vertebral de Pumas, para mí, sí fue el gran revolucionario de lo que son las selecciones nacionales. ¿La recordamos? La de Pablo Larios, la de Félix Cruz, la de Tomás Boy, Hugo Sánchez, Miguel España, Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Javier Aguirre, un grupo de entusiastas, de jóvenes que proyectaron a un México que venía reconstruyéndose, porque nos toca el temblor en el 85, se acabó la abundancia del petróleo, vinieron las crisis, y sí, entrar de rebote a un mundial así después del fracaso en España 82, viene, yo creo, que cambiar una mentalidad muy importante del España 82, el fracaso es que no fuimos. El fracaso es que en aquel premundial que empezamos ganándole a Cuba, después ¿quién traía esa selección? La que fracasó. Raúl Cárdenas. Raúl Cárdenas, que venía con toda esta inercia. Ese grupo de jugadores
que eran la base de Pumas, pero no eran todos de Pumas, le da al fútbol mexicano, yo no digo una esperanza, sino ya nos sentimos como que dimos el brinco. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya dimos el brinco, ya de aquí en adelante, ahí seguiremos, ahí estaremos, y viene el tema terrible, ¿no? de los cachirules, tema en donde, siendo muy amigos de la FIFA por haber organizado ese Mundial de 86, siendo los consentidos de la FIFA porque nos dieron ese Mundial de 86 con todo lo que tú señalas, siendo todo esto, de pronto es un premundial juvenil en Guatemala en donde Rodolfo Sánchez Noya era el jefe de prensa y manda un álbum, y entonces ahí se empiezan a ver. Toño Moreno, nuestro amigo del Salón de la Fama, lo encuentra, José Ramón lo toma, y entonces resulta que ahí hay jugadores de mayor edad, los famosos cachirules, y nos suspenden. Al suspendernos, y corríjanme, Rafael del Castillo, que entonces aspiraba a un puesto en FIFA, decía: todo aquel que ha organizado un mundial, el presidente del comité organizador, y ya como está Cañedo, pues ahora soy yo, y él buscaba esto, y entonces le hace una contestación espantosa a la FIFA, Avalanche, ¿no? Avalanche le dice: oye, pues a mí nadie me insulta de esta manera, y nos castigan. ¿Están ustedes de acuerdo o es leyenda? Si México no va, le abres el camino a Estados Unidos para que vaya a Italia 90, con Meola y todos aquellos jugadores, porque en el 94 era el Mundial de Estados Unidos. Sí, es muy lógico, no es leyenda urbana. Primero, a México le castiga nada más el área de la CONCACAF, castiga a la selección juvenil para que no vaya a Copa del Mundo. Los mexicanos, los directivos mexicanos, sintiéndose la mamá de las gallinas por este acercamiento que dices con la FIFA, deciden ir a Zúrich, y ni siquiera había llegado allá el pleito tan grande, no era algo que la CONCACAF debía determinar. Estaba Soria Terrazas. Perdón, ahí, ¿es leyenda urbana o no que Joaquín Soria Terrazas, que era el presidente eterno de CONCACAF, mexicano él, estaba peleado y enfrentado con la gente de Federación? Exactamente, es así, no es leyenda urbana. Estaban peleados por completo, y Soria Terrazas da la orden de que la selección mexicana no vaya, la selección juvenil, pero ellos, por querer resaltar a la CONCACAF, querer resaltar a Soria Terrazas, van a Zúrich, y allá ni siquiera estaba previsto que se iba a hacer algo mayor, pero se da justo que si Estados Unidos va a ser la sede del Mundial del 94, qué mejor que pueda entrar al Mundial del 90, y con México ahí era casi imposible, lo hacen a un lado y va directo. Y con Henry Kissinger, que ya no era secretario de Estado, pero que apoyaba, bueno, que siempre tuvo una gran influencia este hombre, ¿no? En el mundo entero, que apoyaba, fue parte del comité organizador del Mundial del 94, fue parte del empuje del 94, pues seguramente movió este dedo para decir: me la hicieron, se las cobro, y así vamos. Y perdimos una inercia muy grande. Una generación completa. Sergio Lira, Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, goleadores de primera, que es lo que adolecemos el día de hoy. Y bueno, a pesar de que Mario Velarde tuvo en sus manos esa etapa de selección, creo que ese espíritu que se venía trabajando desde 86 lo logra retomar Menotti, pero sí la pérdida es enorme. Yo les comento esto, y perdón que... dos temas. Uno, yo tuve oportunidad de ir a Italia 90, fue mi segundo mundial ya como periodista, y platicar con Hugo Sánchez, y decía: este era mi mundial, porque Hugo Sánchez, que será el tema próximo, realmente en selección nacional no dio lo que tendría que dar. Y el otro es haber encontrado, gracias al doctor Eduardo Hey, que formaba parte y a don Pedro Ramírez Vázquez, que qué bárbaro, qué personajes. En una reunión del Comité Olímpico Internacional en Seúl, a mí el doctor Hey me dice por dónde entrar para esperar la salida de los congresistas. Ahí estaba Joao Havelange. Y entonces, cuando Joao Havelange yo lo encuentro, tenía yo aquí un camarógrafo, me dice: señor Havelange, vengo de México, y me empuja así, no me empujó, pero me hizo a un lado. Entonces apagamos la cámara y me dice: sin cámara le digo que ustedes están fuera del Mundial por sus directivos. Es decir, y mencionó a Rafael del Castillo, Havelange. Y después se fueron. Y mientras yo volteo a buscar a mi camarógrafo, así como están los de aquí, ¿sabes dónde estaban, compañero Floor Manager? A manotazos estaban llevando los camarones. Ahí estaba el buffet. Bueno, le decían el Papas al que iba conmigo, ¿no? Tú lo conoces al Papas, ¿no? No me dejará mentir. Y si no, yo lo vi.
Y yo no agarré ni un camarón y él se lo llevó así, con todo y salsa. Regresamos después de esta pausa. Y el tiempo que se nos viene encima, tenemos los últimos 10 minutos, ahora sí que vamos a cerrarle. Hugo Sánchez, su mundial era el 90, estoy de acuerdo contigo, Enrique. Sin embargo, en las oportunidades que tuvo, no fue el jugador que nosotros hubiéramos, que pesaba en la selección mexicana. Fíjate que hay una coincidencia en todo esto. Hugo Sánchez fue indiscutiblemente una figura en el Real Madrid, pero no en la selección. Y el mismo caso sucede con Messi y con Cristiano. ¿Cuál es mi interpretación a este respecto? ¿Por quiénes están arropados en sus equipos? Es decir, no es lo mismo jugar en el Real Madrid hoy con Hugo Sánchez o con Cristiano Ronaldo o con el Barcelona de Messi que jugar en las selecciones de Portugal y de Argentina, que no tienen ni con mucho el mismo soporte de arropamiento que tienen estos equipos. Rafael Márquez, sin duda, para mí, el figurón histórico de la selección nacional. Para mí también, porque Rafa Márquez, aparte de que ha estado esta sería ya su cuarta Copa del Mundo si llega a ir a Rusia 2018, es un jugador todo punto honor, que ha tenido errores, ha tenido 5 amonestaciones, es el jugador más con más amonestaciones y la mano acá arriba en aquel córner. Exacto. ¿No? 2 penaltis. 2 penaltis. Pero sin lugar a duda es un jugador que le inyecta mucho a la selección. Pero más que inyectarle, si lo traducimos en el peso específico de una figura como Rafa Márquez, que ha ganado Champions, que ha ganado con el Barcelona campeonísimo y que sin duda, sumado a eso, ha tenido el gran éxito con la selección nacional a tal grado que todo mundo, por default le decimos, el capitán. Claro. ¿Por qué? Porque ha sido exitoso con selección y exitoso en equipos del nivel del Barcelona. No yo haría un parteaguas, para ser justos en esta situación. Hablaría yo de Toño Carvajal, que en su época fue un jugador de 5 Copas del Mundo, cuando las condiciones eran totalmente diferentes a estas y no se pueden comparar. Es decir, tan valioso fue Carvajal en su momento como Rafa Márquez actualmente. A pesar de que con Rafa Márquez se ganaron partidos y con Rafa Márquez todos donde él ha estado se ha calificado. No, yo no los Pero me igualo, refiero, de acuerdo. Ahora, de don Antonio Carvajal, de Toño Carvajal, yo me quedaría con la imagen. Fíjate cómo era el Mundial de 1962, cómo era que los jugadores eran humanos, si sabían eso, ¿no? Terrenales. Claro. Mi papá me platica que él iba al hotel de la selección y se tomaba café con los jugadores. Hoy tú tratas de tomarte una selfie y casi te tiran la... Y decía mi papá que platicando con los jugadores, sin duda que había grandes charlistas que decía los del Guadalajara estaban siempre entre ellos arropados. Decía Toño Carvajal era un líder nato, un líder natural. Me decía esto mi papá. Y según mi papá, y ustedes desmientan, cuando nos mete el gol España en el último minuto, en la última jugada, con Paco Gento corriendo por la banda, cuando no lo iban a meter a jugar a Paco Gento, cuando aquella selección española de Del Sol, en la que Di Stéfano no jugó, pero es otro tema, que él agarró Pasto y se lo comió. Ah, no sabía. Bueno, le pegó como loco al Pasto y nunca le perdonó a Raúl Cárdenas que no siguiera las instrucciones y que no metiera falta, que dejara correr la jugada. Pero sí son entre los dos personajes que estamos hablando, Rafa y la Tota, son contextos tan distintos, responsabilidades y objetivos tan diferentes, que yo vuelvo a la misma premisa, que la realidad no mate la nota. Pero Enrique, ¿los ponemos a los dos en el nicho del top 5 de los jugadores mexicanos de todos los tiempos en los mundiales? ¿Quiénes más aspirarían a estar ahí en ese lugar? No, además quiero decir algo de Carvajal. No olvidemos que Antonio Carvajal fue considerado por la prensa internacional en el Mundial del 62 entre los 3 mejores porteros de la Copa del Mundo. Junto con Schroef, el de Checoslovaquia, con ¿no? todo y los goles que le anotaron, la prensa internacional manejaba que si no fuera por Carvajal, México recibiría arriba de 6 o 7 goles. Y ahí se obtuvo aquel primer triunfo. Ahora, del contexto, porque estamos cerrando, necesitaríamos 10 programas, 2, ¿no? De estos programas. ¿Quiénes otros jugadores mexicanos estarían en ese top 5 de jugadores de selección nacional? Claudio Suárez, desde luego. Claudio Suárez. Sin lugar a duda, Jorge Campos. Cuauhtémoc Blanco. Con sus goles en 3 Copas del Mundo, que además nos dio en eliminatorias prácticamente él solo
dos eliminatorias que estuvieron a punto de perderse. Yo incluiría a Enrique Borja, Enrique Borja. a pesar de que en el 70 lo bloquearon. ¿Lo Claro. bloquearon? Sí, lo bloquearon porque Enrique Borja venía siendo el centro delantero ideal. Por default. Por default. Y llega a la selección y hay dos jugadores que son bloqueados por razones comerciales, que son Isidoro Díaz y Enrique Borja. Enrique Borja estaba firmado por una refresquería que competía contra la marca oficial de refrescos que patrocinaba a la selección. Le piden a Borja que cancele el contrato y se venga para acá, y Borja dice que no. Caso Alfredo Tena en 1986. Exactamente. Que no había otro defensa como Alfredo Tena y no lo llevas. Exactamente. Que además Enrique Borja tenía problemas también con Raúl Cárdenas desde joven. Tan es así que cuando Cárdenas llega al América, también lo bloquea. Y lleva una temporada que prácticamente no juega y en el 77 decide retirarse jugando Yo- contra Pumas. yo no me acordaba de eso. Escuchando una conversación de Raúl Cárdenas, pasó por la oficina de Raúl en el América y Enrique Borja escuchó que pues, no estaba considerado para nada, se adelantó y como tiene una inteligencia bárbara Enrique, pues determinó que ese era el mejor momento para el Se regreso al retira fútbol. antes que lo retiren. Exactamente. ¿Dónde colocan a Alberto García Aspe? También el capitán por sus Copas del Mundo, que además era el cobrador oficial de tiros penales, salvo ese que falla y por lo que hizo, creo que está considerado. Y la entre los- exposición del partido contra Estados Unidos de Javier Me Aguirre ganaste en Jeonju, en Corea. viene a Explícanos. dejar una mancha, ¿no? El éxito es un globo y el fracaso un alfiler. Es y decir, ese último alfiler revienta mucho el globo. de Cuando Alberto. lo mete, y luego la triste declaración aquella en la calentura diciendo, es que quería que se retirara jugando. Hello, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Situación que no vivió Miguel Mejía Barón, que él, dicho por Miguel, y yo le creo de verdad a Miguel Mejía Barón, de todas las leyendas que ha ocurrido, dice, en aquel partido contra Bulgaria, en contexto nos habían expulsado a Luis García, ellos tenían también un expulsado, el partido estaba trabado, le llama a Hugo Sánchez y ahí en la banda empiezan a dialogar. Y dice Miguel, que él sí utilizó la palabra, es que tengo miedo que si entras así. Y entonces Hugo quería jugar de otra manera. Y entonces simplemente no lo pone y se convierte en el famoso cambio que no hizo. Y luego Hugo, porque a Hugo también la memoria le es corta a su favor. Luego Hugo dice, es que él dijo que tenía miedo. Y Miguel tardó mucho, incluso a quienes tenemos una buena relación con él, tú la tienes, en decir, sí, mencioné la palabra miedo, pero como todos decimos, si cruzo esa calle me da miedo tal cosa. Esta parte, este tema, es, no tengo por qué, decía Hugo que a él le había prometido jugar en ese mundial, pero él como técnico dijo, pero ya no estaba para jugar. ¿Qué opinan ustedes? Mira, yo de una muy buena fuente cercana a este problema, cuyo nombre me lo voy a reservar, él me dijo, el que se negó a entrar fue Hugo. Ahí está. Carlos, y ese sería pues uno de los temas para cerrar la carrera de Hugo, que no está en el top 5 de los jugadores mexicanos de todos los tiempos en los mundiales. ¿A Chava Reyes dónde lo ubican? Ah, por supuesto que también. En los mundiales. También, es un Sí, jugador. también ahí. Porque también era líder dentro del vestidor, era un jugador que por su forma de ser y su simpatía arropaba a los jugadores divididos del América y de Guadalajara que convergían en la selección. Y Chava Reyes, con su fino humor, su sentido del humor, de las bromas sanas que hacía dentro del grupo, acercaba a los jugadores. La selección de Francia 98 es la que más se acerca a la mejor selección en la historia del fútbol mexicano. Posiblemente por la cantidad de puntos que hizo, por los rivales que tuvo, ¿Por los líderes? los líderes, los mismos 4 goles de Luis Hernández, que también tendríamos que Claro. ver esto del top 5, cómo lo movemos, porque pues, es nuestro máximo anotador en Copas del Mundo. Y representa, sí, una selección por la que no se apostaba mucho. Inclusive se le llegó a llamar el Titanic, dicen que se iba a hundir antes de llegar al Mundial por los partidos previos. Pero resulta que hicieron un gran grupo y que tenían grandes elementos que a la postre demostraron que México estaba para... Platicado por Manuel Lapuente, que ya lo tendremos aquí. Platicado por Manuel Lapuente. El golf fue él le enseñó a jugar golf. Se fueron en Francia a un hotel que no era hotel, era un castillo con campos de golf. Y ahí se iba a platicar con Campos y con los que él consideraba sus líderes. La selección del 2006, la selección casi perfecta, la que califica caminando, lo que hace una gran Copa Confederaciones
y que pierde pues por aquel golazazo. ¿Dónde lo ubican? En cuanto a resultados dentro En cuanto a que dijeras, esta es la mejor selección. Es que fíjate que aquí hay que Sí, hacer una división. ¿Qué es lo que más te gusta como aficionado desde el punto de vista futbolístico? ¿Y cuál es el resultado en materia de números? ¿Cuál es la mejor selección? Yo te diría, no solo como aficionado, sino como analista y con la gente que conozco, que cuando tu equipo esté en la cancha y digas, ese me representa. Cuando la selección tiene el balón, da sensación de peligro. Sí, no el sí se puede aquel derrotista, sino esa selección. Yo la viví, y mi punto de vista es la de Ricardo Lavolpe tuvo eso, ¿no? Yo me quedaría con la de 86. O sea, a partir del partido contra Bulgaria, se llega a la siguiente instancia contra Alemania, que acaba siendo el subcampeón del mundo. Y sí hay una selección que tiene carácter, que tenía corazón, que tenía eso que se sigue buscando el día de hoy en las selecciones modernas. La de Lavolpe fue magnífica en la eliminatoria, circunstancial en la primera ronda, y bueno, Maxi vino a despedazar el sueño. Pero la de 86, en esos partidos ya definitivos del cuarto y el quinto, creo que sí tuvo un ímpetu que yo no he vuelto a ver. Enrique, Toño, Carlos, necesitamos un segundo tiempo, ¿no? Y es que se quedaron muchas cosas, el 30, el 34. Si fuera, señor floor manager, si estuviéramos en la Plaza de Toros, diríamos, De regalo. uno de regalo, pues vamos a intentarlo, vamos a encontrarle, porque antes de irnos a Rusia, en lo que estamos observando, que ya es el esfuerzo y el empuje de Palco a Debate y Canal 11 en Rusia 2018, necesitamos cerrar este tema. No les digo conclusiones porque las fueron dando, y mis respetos a los historiadores. ¿Dónde está la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Dónde están los equipos? Esta es la memoria, que deberíamos hablar de la memoria de todos los equipos, insisto, y me quedaría con este como corolario. Aquella vergonzosa celebración del América por sus 100 años no era traer al Real Madrid, era nombrar a su once ideal, pero de a de veras, no los del internet, en donde hasta Rubén Sambueza resultó ser uno de los jugadores del siglo. Hágame el favor. Bueno, gracias, Palco a Debate. Hasta la próxima semana. Gracias, compañeros.